Bien. Buenas tardes, vamos a tener una nueva sesión del curso hoy de Química y Medio Ambiente y les recuerdo lo que estábamos viendo. Vimos conceptos ambientales generales, conceptos de ciclos de los elementos. Nos centramos en el ciclo del carbono como uno de los principales ciclos que vamos a analizar, no el único. Y también nos centramos en aspectos de demanda energética para ver en el fondo cuál es el origen del problema del calentamiento global asociado al incremento del efecto invernadero. ¿Okay? Y vimos que, al menos lo que nos muestran las estadísticas, que gran parte de este problema es quema de combustibles fósiles. ¿Okay? Hasta ahí habíamos quedado y estuvimos discutiendo estadísticas energéticas nacionales e internacionales. Y lo que nos queda ver hoy es solamente ver la última estadística que hay a nivel mundial de energías, antes de comenzar a ver la química de ecosistemas, ya que eso ya es algo un poquito más sistémico. ¿Ya? No sé si hay alguna duda, consulta hasta acá. Les subí una evaluación parcial que tiene que ver con que ustedes busquen información asociada a los efectos del cambio climático distintos al incremento de temperatura, que es lo más evidente, y que busquen estadísticas que muestren que estos efectos son reales y actuales. ¿Okay? Ahí se los dejé como planteado como evaluación parcial con una breve explicación. ¿Ok? Eso. Entonces, dudas, consultas, comentarios. ¿Sí? ¿No? Ninguna, profe. Ok. Bueno, entonces lo que me queda por ver ahora es simplemente la página que les he recomendado desde el inicio del curso, la página Nuestro Mundo en Datos, en donde, no sé si la están viendo, ¿eh? Sí, creo que sí. Donde tiene un capítulo especial de energía. Acá, energía y medio ambiente. ¿Ok? Tiene mucha información, yo les voy a mostrar solamente 2 o 3 para cerrar este tema. ¿Ya? En la última sesión tuvimos una discusión respecto de la energía renovable, ¿no es cierto? Y particularmente las renovables no convencionales, porque entendamos que hay renovables que son convencionales como la hidroeléctrica, pero hay renovables no convencionales como la energía eólica, la energía solar fotovoltaica, que tienen un capítulo especial porque se estima que serían, bueno, son más nuevas y tienen menos daño al medio ambiente que una hidroeléctrica. ¿Ok? Y aquí en esta página, Nuestro Mundo en Datos, nos aportan mucha información interesante, lo voy a ir viendo con ustedes. Aquí, por ejemplo, hay un mapa de nivel mundial, ¿no es cierto?, que muestra qué porcentaje de la demanda energética se cubre por renovables al año 2019, en donde mientras más verde oscuro sea el color, quiere decir que el porcentaje es mayor. Y por ejemplo, si uno ve en el contexto sudamericano, Chile estaría más o menos entre el 20 al 30% de renovables, pero se incluye la energía hidroeléctrica. ¿Ok? Y en el contexto sudamericano, el que muestra que está más destacado en este punto es, si ustedes se fijan, es Brasil. Brasil tiene un color mucho más oscuro y representa el 45% de su energía como energía renovable. Probablemente, creo, tiene que ver con las hidroeléctricas, probablemente, ¿ya? A nivel mundial, ¿qué país destaca? Noruega, ¿okay? Que tiene un 66% de su energía como renovable. No tengo el dato qué tipo de renovable es exactamente, ¿ya? Pero podríamos especular que quizás también es hidroeléctrica, no sé, por la geografía que tienen ellos, ¿no es cierto? Puede ser, pero por favor chequeen. ¿Ya? También nos muestra, quiero llegar a la energía solar para que ustedes vean esto. Ahora, aquí está la distribución de las renovables a nivel mundial. Lo azul representa la hidroeléctrica, la energía hidroeléctrica. Y si ustedes se fijan dentro de las renovables, por lejos, la hidroeléctrica es la que más cubre la demanda energética hasta al menos hasta el año 2020,
dentro de todas las renovables. O sea, este gráfico considera solo renovables. Por ejemplo, aquí no está el petróleo, por ejemplo. ¿Ya? Y si ustedes se fijan, la hidroeléctrica por lejos es la que predomina, después le sigue la energía eólica en rojo, la solar en amarillo y otra renovable. Y ojo que la solar, en estricto rigor, tiene dos vertientes. Ya está la solar fotovoltaica, que es la que genera electricidad, y está la solar térmica, que es la que calienta agua. Por ejemplo, la que tienen muchas casas en Chile que tienen un panel que toma la luz del sol y calientan agua y con eso, por ejemplo, se bañan. ¿Okay? Entonces la solar fotovoltaica podría ser, creo yo, incluso más pequeña que esta barra amarilla que está ahí. ¿Entiendes? ¿Sí? A ver, tú tienes un termo en el techo. Sí, no sé si es tu caso, Gabriel, pero yo sé que hubo una iniciativa del gobierno de subvencionar la instalación de estos termopaneles en casas en Chile, porque estos termopaneles igual son caros, ¿ya? Muchas casas o viviendas sociales incluso los tienen, pero los tienen, insisto, subvencionados, porque son caros de instalar. No sé si tú fuiste uno de los beneficiados o no de esa subvención, o a lo mejor lo pagaron ustedes, ¿ya? Aquí está el porcentaje de la producción de electricidad proveniente desde renovables, ¿ya? En tu caso, claro, supones que fue así, podrías preguntar, ¿ya? Si ustedes ven, claro, en el caso de Chile, entre el 40 y el 60% de su electricidad se produce desde renovables. ¿Qué quiere decir? Que probablemente ese porcentaje esté cubierto mayoritariamente por hidroeléctrica, a pesar que en Chile ya hay parques eólicos y también hay parques solares fotovoltaicos, ¿ya? Pero tampoco cubre una gran demanda comparado con la hidroeléctrica. Las hidroeléctricas siguen siendo más que predominantes en Chile a la hora de producir electricidad, ¿ya? Quizás el día de mañana esto va a cambiar. ¿Quién destaca nuevamente en esto? Brasil, ¿no es cierto? Nuevamente destaca Brasil con un 84% de su electricidad generada por energías renovables. Aquí me llama la atención Angola, Congo, o sea, hay una gran zona acá que también apela a la renovable. Me gustaría saber qué tipo de renovable es, ¿ya? No creo que sea hidroeléctrica, yo no creo que le sobre el agua en esa zona de África, no sé. Ahí lo pueden averiguar ustedes, ¿ya? Aquí está, esta gráfico a mí no me gustan porque esta es la capacidad generativa de energía en terawatt hora por país. Entonces, claro, nosotros aquí aparecemos como que tenemos una capacidad de energía eléctrica por hidroeléctrica muy, muy baja, ¿no es cierto? Aparecemos aquí con entre 10 y 25 terawatt hora, pero también somos un país bien pequeño, o sea, yo creo que a mí me gustan más los gráficos que calculan porcentualmente esto más que absolutamente, porque en términos absolutos siempre vamos a salir para atrás porque somos un país chico y somos poca gente. ¿Ya? Esto me lo voy a saltar un poco, que quería llegar a... Aquí están en términos porcentuales. Esta es la porcentaje de electricidad o la fracción de la electricidad producido por hidroeléctrica particularmente, que nosotros estamos entre el 20 y el 40%. ¿Por qué no tenemos más? No porque no tengamos agua. Chile en el sur de Chile somos beneficiados, privilegiados respecto a la cantidad de agua que hay en el sur, ¿ya? Pero nosotros tenemos, como ustedes saben, nuestra geografía es bien extensa y claro, de la zona centro al norte, obviamente que no tenemos hidroeléctrica y ahí normalmente predomina la termoeléctrica para producir electricidad. Y esa termoeléctrica que a veces quema carbón, a veces quema gas natural o a veces quema petróleo, ¿no es cierto? Son, además de contaminantes en general en la atmósfera, liberan gas invernadero. Aquí está la energía eólica en términos absolutos, insisto, no me gustan los gráficos absolutos, déjenme ver si lo tengo en términos relativos. Déjenme ver acá. Aquí está en términos relativos, fíjense.
En términos relativos, o sea, porcentuales, que esa comparación es más justa entre países, ¿no es cierto? Muestra que Chile tiene, acá está, entre el 2 al 3% de su fuente primaria de energía es generada por energía eólica. Es muy poco porcentualmente, pero en el contexto mundial tampoco hay muchos países que tengan mucho más, ¿ya? Por ejemplo, la mayoría de los países en Chile, o sea, en el mundo, tienen 0, de 0,5 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3 son pocos, de 3 a 4 aún menos. Ahí está Francia, ¿no es cierto? Y este que está acá me parece que es de Polonia. Y los que tienen sobre 5 ya también son pocos. Ya Brasil es uno de ellos. Pero ese es eólico, ¿ok? Aquí está la energía solar, para que ustedes se hagan una idea. Bueno, aquí está en términos absolutos, o sea, nosotros en el contexto mundial estamos acá, ¿no es cierto?, entre 5 y 7 terawatt hora, pero también somos un país bastante pequeño, o sea, si normalizamos respecto a la población que tenemos, vamos a ver más adelante, en realidad producimos bastante energía solar, bastante relativamente hablando para el tamaño de nuestra población. En términos absolutos, por ser un país chico, siempre vamos a estar con niveles bajos, ¿ya? Brasil tiene mucha energía solar, bueno, México, etcétera. Bueno, está la capacidad instalada de, porque una cosa es la capacidad instalada de generación de energía solar y otra cosa es cuánto produzco, ¿no es cierto? Ahí está la capacidad instalada en Chile. No está mal para ser un país pequeño, ¿ok? O sea, por ejemplo, que tengamos más capacidad instalada solar que Argentina, que es un país mucho más grande y tiene creo que más de 3 veces nuestros habitantes, yo creo que está bastante bien. Pero este es el gráfico que les quería mostrar para que ustedes se hagan una idea. Si lo normalizamos respecto al porcentaje de energía que producimos desde fuentes solares, en términos porcentuales nosotros estamos bastante bien. Fíjense que estos son los únicos países en el mundo que tienen entre un 3 y un 10% de su producción primaria de energía proveniente de la energía solar. O sea, somos líderes mundiales en términos porcentuales. Por eso yo les decía que Chile, incluso le han hecho reportaje en el mundo de que no es solamente que estamos privilegiados porque tenemos mucho sol en el norte sobre todo, sino que se han hecho inversiones. Se han hecho inversiones, tanto privadas como públicas. ¿Ok? Así que, por lo menos, yo creo que los chilenos no estamos mal. Y el mundo en general no está mucho mejor. O sea, esto demuestra que lo que yo les dije desde un comienzo, que si bien es cierto, moralmente la energía solar, sobre todo la solar fotovoltaica, moralmente la mayoría de la gente apoya que es buena, ¿ok? Claramente hay dificultades técnico-económicas para masificarlo, porque de lo contrario no explicaríamos por qué hay países que incluso que tienen mucho más dinero que nosotros y no han podido lograr incrementar ese tipo de energía, ¿ya? Y tienen sol también, ¿ya? No estamos hablando de los países nórdicos, que uno entendería que ahí hay poco sol normalmente, pero nosotros estamos hablando del resto de los otros países que están más o menos en la misma zona geográfica del globo y no vemos tanta desarrollo, ¿ya? ¿Quiénes son los que se desarrollan más, no es cierto? Japón, que siempre tuvo la delantera en esto junto con Alemania. España tuvo la delantera a principios de los años 2000, ahora ya se ha ido quedando un poco atrás. Y el que me llama la atención es Italia. Porque Italia no es un país muy rico en el contexto europeo, pero destaca en el tema solar. Y que Chile esté por acá perdido en el fin del mundo, un país en vía de desarrollo, con PIB per cápita 2 o 3 veces más bajo que casi todos los países europeos, es algo bien meritorio. Bien, bien meritorio. Pero yo, no sé qué piensan ustedes. Y aquí está el porcentaje, esto ya es solar para electricidad, porque recuerden que la solar tiene dos propósitos, calentar agua y producir electricidad. Por lo que es producción de electricidad, también Chile está bastante bien. Ya, ahí están los países en el mundo que tienen más de un 4% de su energía eléctrica proveniente desde solar.
Insisto, sigue siendo poco, pero es meritorio. De hecho, aquí está la línea de tiempo, fíjense. Les voy a poner aquí la línea de tiempo. Esta es la situación en 1985, ¿ya? Antes que ustedes nacieran. Fíjense cómo va cambiando a nivel mundial, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Y fíjense cómo se prende el mundo, así como a partir del año 2014. Ahí empezó como una revolución mundial, particularmente en Chile, para que la solar empiece a avanzar mucho. Sigue siendo poco, obviamente, pero ahí se disparó, digo. ¿Ok? Interesante. Y bueno, aquí están los biocombustibles que, para los que no saben, los biocombustibles son estos combustibles que se producen desde vegetales. Ya sea uno, por ejemplo, hace una plantación, supongamos, de caña de azúcar, de esa caña de azúcar, por fermentación obtiene alcoholes y ese alcohol se utiliza para mover los automóviles. Claro, los biocombustibles tienen la gracia de que, si bien es cierto que su combustión genera CO2, pero es un CO2 que fue capturado previamente, entonces no afecta al ciclo del carbono. Entonces muchos han visto en los biocombustibles una alternativa a la benzina o al diésel para mover automóviles sin modificar tanto su motor y que sería, entre comillas, ambientalmente ecológico. ¿Por qué lo digo entre comillas? Porque desde mi punto de vista, si bien es cierto, los biocombustibles efectivamente tienen esta gracia que no tiene el petróleo, que producen CO2 que previamente capturaron, tienen otro problema que es más social, o sea, la cantidad de hectáreas que hay que ocupar para producir biocombustibles se vuelve exageradamente alta y ya empieza a haber un daño ecológico por el lado de la agricultura. ¿Ya? Entonces a mí no me gusta mucho ese tipo de fuente de energía. ¿Ya? De hecho, nunca he sido pro de que se financien ese tipo de investigación. Yo creo que hay que tomar decisiones más inteligentes, creo yo, ¿ya? Pero obviamente si ustedes no están de acuerdo, lo dicen con libertad. ¿Ya? Geotérmica, ahí está la geotérmica, algo hace Chile, algo, ¿no es cierto? Pero también es, en el contexto mundial es muy poco porque somos un país pequeño, a pesar que aquí no está el dato de porcentual. ¿Sí? Eso respecto a las renovables y el panorama mundial, ya para que tengan una visión realista de que, si bien es cierto, en Chile estamos atrasados en muchas cosas, en energías lo que muestran los datos es que no, o sea, es injusto decir que en Chile no se hace nada, que se debería invertir más, mira a los otros. No, no, si el otro no está mejor que nosotros. ¿Ok? Eso es lo que opino yo, no sé cómo lo ven. ¿Dudas, consultas? Profe, al menos yo vivo en la zona norte y me he dado cuenta que todas las viviendas sociales que entregan ahora vienen con paneles solares para el agua. Sí. Ya sea edificio o casa, vienen con panel solar. Sí, y eso, insisto, es un esfuerzo del gobierno, o sea, esos paneles son carísimos, o sea, si usted lo instala por su cuenta, dependiendo del tamaño, un panel les puede salir 2 millones de pesos. ¿Ya? Un panel más o menos decente que llena un termo bien grande, ¿no es cierto? Son caros, ¿ya? Entonces que exista un apoyo gubernamental para que las casas puedan tenerlo a precios bajos, yo creo que es positivo considerando que Chile se comprometió en el Acuerdo de París a reducir su huella de carbono. Y esta es una forma de reducirla. ¿Ok? O sea, ¿por qué reducirla? Porque si ponemos paneles, termopaneles, ¿no es cierto? Entiéndase termopanel, no la ventana aislada, no me refiero a termopanel en el sentido de una superficie que calienta agua, ¿no es cierto? Quiere decir que las personas que se duchan con esa agua caliente, la energía no sale a costa de producir gases invernadero. Y así reducimos la huella de carbono. Por eso era importante la primera actividad que hicimos, porque ustedes también calcularon que mucha energía consumen cuando se bañan. ¿Ok? No recuerdo a nadie creo que una persona dijo, no sé si lo dijo en broma, en serio, pero no recuerdo a nadie que ponga, al menos en serio, ¿no es cierto?, que se bañaban con agua helada, ¿ya? Por el bien del planeta. Bueno, como la mayoría de nosotros, si no todos, nos bañamos con agua al menos tibia, ¿ok? Claro, la cantidad de CO2 que generamos, porque la mayoría de nosotros tenemos
un califón a gas, ese es como el estándar chileno, bueno, generamos gas invernadero, nuestra huella de carbono es grande. O sea, cuánto carbono liberamos por nuestra demanda energética es bien grande. Y claro, poner eso en las casas yo considero una buena idea y con eso reducimos la huella de carbono mucho, mucho. Ahora, volvemos a la pregunta de la última clase. ¿Es suficiente? No. Ojalá todos borremos la huella de carbono del mundo, ¿no es cierto? Pero también, como discutimos en la última clase, pero es que los recursos tampoco dan para todo. ¿Ok? Yo, por ejemplo, en mi casa no tengo termopanel, y no porque no quiera, es porque hay que invertir y harto. ¿Ya? En algún momento quiero hacerlo, pero tengo un montón de inversiones que tengo que hacer en mi casa antes que eso. ¿Se fijan? De hecho, quiero poner paneles fotovoltaicos antes de termopaneles, pero bueno, es complicado. Ahora, no sé si ustedes sabían, en Chile hay una ley que permite que si ustedes ponen paneles solares fotovoltaicos, es decir, para producir electricidad, la ley ahora autoriza a que ustedes también inviertan en un inversor, creo que se llama la palabra técnica, que es que el exceso de corriente que ustedes no consumen, porque estos paneles están ahí, están captando fotones, están produciendo electricidad, pero si esa electricidad ustedes no la consumen, la pueden devolver al sistema. ¿Ok? Y eso hace que legalmente se les permite a ustedes, que tengo entendido algo así como revertir el avance del medidor. Es decir, si ustedes no están consumiendo electricidad y al revés, están aportando electricidad al sistema, y la ley ahora lo permite, ¿no es cierto? También se permite que el inversor del medidor, entonces ustedes bajarían su cuenta. Es una forma de incentivar a que la gente invierta en paneles solares fotovoltaicos. ¿Ok? Es interesante eso. Yo no sé qué tan conveniente es. Yo tengo aquí unos vecinos míos que lo han hecho. Dicen que el trámite legal es terriblemente engorroso. O sea, el trámite legal para que autoricen a conectar al medidor un inversor de manera que los paneles fotovoltaicos hagan devolver esto, ese trámite, me han dicho mis vecinos que han instalado esto, es súper, súper largo. Realmente la burocracia no está hecha para facilitar esto. Y claramente, según ellos, hay intereses porque esta burocracia no sea fácil. ¿Ya? Porque claro, obviamente eso le arruina un poco el negocio a los proveedores de energía. El otro gráfico que les iba a mostrar, salvo que tengan por favor alguna consulta, era la de combustibles fósiles, ¿ya? También están en nuestro mundo en datos. Entonces, aquí está el consumo de combustibles fósiles, ¿ya? Está el carbón, como les decía, el petróleo y el gas natural. Se les llama combustibles fósiles porque, claro, provienen de la degradación de seres vivos que quedaron enterrados bajo tierra mucho antes de que existieran los seres humanos. ¿Ok? La demanda por combustibles fósiles, si ustedes se fijan, desde la revolución industrial, la primera, ¿no es cierto?, que donde empezaron las industrias en 1850, hasta lo que es ya 1950, en donde casi todo el mundo se industrializó, ¿okay?, muestra las dos pendientes claramente de cómo esto se dispara. ¿Estamos? No sé si ven bien, si no lo verán un poco. Y voy a irme a la comparación porcentual. Pero, como yo les decía, aquí está lo que consume de combustibles fósiles per cápita, ahí está normalizado por persona, al 2019, y aquí agregué algunos países. Si ustedes se meten a la página de Nuestro Mundo en Datos, ustedes pueden agregar países. O sea, yo aprieto acá y se me abre una lista de países y yo puedo agregar más. Yo agregué algunos, ¿no es cierto?, que son interesantes de compararlo. Y si ustedes se fijan, nosotros estamos acá, ¿ok? Bastante abajo, ¿no es cierto?, comparado con Noruega, Finlandia, Alemania, y todos estos países, como les decía, que uno admira por varias razones y bien admirado, ¿no es cierto?, pero en términos de demanda energética no creo que sean tan de admirar. Y es para demostrar que esto no es tan fácil. Y el otro gráfico que quería mostrarle, aquí está el porcentaje de la demanda energética que se cubre desde combustibles fósiles, ¿cierto? Es decir, tenemos una demanda energética total
¿qué porcentaje de esa demanda energética se cubre desde combustibles fósiles? Bueno, nosotros estamos acá. O sea, si sumamos gas natural, carbón y petróleo como un todo, no solo petróleo, claro, sobre el 70% de nuestra demanda energética es cubierta por combustibles fósiles. Bastante, ¿no es cierto? Sobre el 80%, los grandes países como Estados Unidos y China, ¿ok? Ya tendiendo al 100%, muchos países, incluido Australia, que uno lo pone también como algún ejemplo de desarrollo y de conciencia ecológica, también están en esa parada. ¿Quiénes están como bien, así, bien entre comillas, menos del 50%? Bueno, creo que es Irlanda, no, es Suiza, Noruega, no Suecia, pero ni Noruega. Y este país es Islandia, poquito, ¿no es cierto? Entonces, el petróleo sigue siendo, o los combustibles fósiles en general, siguen siendo predominantes por donde lo mismo. O sea, queda mucho por avanzar en estos temas. ¿Ya? Está el porcentaje de electricidad que se cubre por quema de combustibles fósiles. Nosotros estamos aquí entre el 40 y el 60. ¿Okay? Brasil nuevamente se destaca como con un porcentaje bajo. ¿Okay? Nuestra demanda de carbón que ha aumentado mucho, entonces voy a saltarme esto un poco. El carbón también es mal visto, ¿okay? Porque además de generar gas invernadero, genera mucha contaminación atmosférica, que es lo que vamos a ver ahora. Y ahí está. ¿Qué países tienen planificado hacer un apagón de carbón? O sea, que todas las fuentes de energía en base a carbón desaparezcan. ¿Okay? ¿Qué países ya tienen eso puesto como una meta, ¿no es cierto? Aquí están los países, la mayoría son europeos. Y por ejemplo, al año 2022, Francia, uno de los primeros que se compromete, ¿ok? Este es Portugal, si mal no recuerdo, el 2021 Portugal, el 2022 Francia, claro. En el caso de Francia, yo conozco ese caso porque vivía allá, está lleno de energía nuclear, entonces no es tan difícil para ellos porque tienen plantas nucleares por todos lados. Y entonces, bueno, sacan el carbón, tienen energía nuclear para repartir el mundo, ¿ya? Al 2038 ya, ahí está Alemania. Bueno, yo tengo entendido que aquí han habido intentos por anunciar eso. Piñera en algún momento dijo que iba a eliminar todas las termoeléctricas de aquí al, creo que dijo el 2040, creo que dijo eso. Pero no sé si está firmado en algún documento, algún proyecto, eso no lo sé. Yo sé que lo dijo verbalmente. Pero claro, pero él no va a ser presidente en esa época, así que vamos a ver si se cumple. ¿Ya? O sea, creo que no va a ser presidente, porque por la edad que tiene, no sé, pero uno nunca sabe, digo, capaz que se postule con 90 años. ¿Ya? Eso. Dudas, consultas. Aquí terminamos el cierre de energía porque puedo estar hablando toda la tarde, obviamente que no es la idea. Dudas, consultas, comentarios. Es el panorama que ustedes van a heredar. ¿Ya? Ustedes son la generación que va a tener los cargos de poder de aquí a 10 o 20 años. Entonces, es importante que ustedes tengan esto en la cabeza. ¿Ya? Por eso quiero que yo siempre les digo a las generaciones nuevas, ¿no es cierto?, que tiene que haber un equilibrio entre criticar lo malo de la generación que está hoy en día en el poder, ¿no es cierto?, que es mi generación mayormente con unos años más, no es que yo tenga poder, me digo mi generación, o sea, casi todos los que tienen poder se mueven entre los 40 y los 60 años, ¿ok? Entonces tiene que haber una crítica a ustedes que vienen con una visión nueva, ¿no es cierto? Y quizá hay cosas que uno porque está metido en el sistema no las ve y las generaciones jóvenes la ven, esa es como la ley de la vida, ¿no es cierto? Pero también es bueno que esa crítica, cuando ustedes tengan los cargos de poder, ¿no es cierto?, la lleven a la práctica, ¿ok? Entonces por eso es importante formarse en estos temas. Porque el día de mañana ustedes van a ser, no sé si cada uno de ustedes particularmente, pero ustedes van a ser los presidentes, los gerentes, los de todo, ¿no es cierto? Eso. Con eso cerramos el capítulo de energía. Vamos a ir ahora a los capítulos de los química de los sistemas.
¿Alguna duda, consulta, algún comentario antes de cambiar de tema? ¿Algo que quieran preguntar, discutir? ¿No? No. Entonces vamos a ver la química de distintos sistemas, de los distintos estratos ambientales. Y recordemos que estratos ambientales hay varios. Tenemos estratos ambientales como la atmósfera, la litosfera, la hidrosfera, y la unión de estas tres, la intersección de estas tres, que sería parte de la biosfera. Entonces, decidí partir por la química atmosférica, da lo mismo por cuál parte en todo caso, pero decidí partir por la química atmosférica porque desde mi punto de vista los desastres ambientales más graves han estado ahí. No solo por el tema del efecto invernadero, que tiene que ver también con química atmosférica, ¿no es cierto?, por el ciclo del carbono, sino que la química atmosférica, hasta donde manejo los datos, y les voy a mostrar otros datos, ¿no es cierto?, de la misma página, Nuestro Mundo en Datos, disculpe que le haga tanto propaganda, es el tipo de contaminación que más gente mata, literalmente, ya sin matiz. Si ustedes se van, de hecho, háganlo ustedes, ¿no es cierto?, lo pueden hacer mientras yo hablo. Si ustedes se van a nuestra página, Nuestro Mundo en Datos, y buscan en los indicadores de salud cuáles son las principales causas de muerte, ¿okay?, les van a aparecer varias. Por ejemplo, tengo entendido que la que está en primer lugar es la presión arterial alta, la hipertensión, por así decirlo. Esa creo que es la número 1, la que más mata gente. Hay temas de diabetes, de obesidad, ¿no es cierto? Entonces obviamente que hay causas de muerte que son de tipo médico-biológicas, ¿ok? Pero la primera causa de muerte de contaminación que aparece en esa lista es la contaminación atmosférica intrahogar y externo al hogar. Para que ustedes lo tengan presente. Y lo que voy a tratar de explicar ahora es por qué. O sea, qué diablos tiene la atmósfera, que un desequilibrio en ella, ¿no es cierto?, la vuelve tan dañina, tan dañina. ¿Se entiende el contexto? O sea, si hay una contaminación que ustedes deben tenerle miedo, es la contaminación atmosférica. Y fíjense, desde mi punto de vista, díganme qué opinan. No sé si a ustedes les ha pasado que a veces uno se da cuenta, después de muchos años, que hay ciertas prácticas y situaciones que uno ha normalizado toda la vida y después de años o décadas, en mi caso, uno se da cuenta que son terriblemente dañinas y uno las tenía normalizadas. ¿Okay? Una de esas prácticas que la mayoría de la gente no se da cuenta, desde mi punto de vista, que ha normalizado el daño, es la contaminación atmosférica, particularmente la contaminación del tráfico vehicular. Tan es así que mucha gente aspira a tener una casa céntrica, ¿no es cierto?, cerca del metro, cerca de los paraderos de micro, porque les da mucha cercanía para movilizarse, ¿no es cierto?, y los centros comerciales están cerca, ¿no es cierto?, y son las casas más caras normalmente, pero son las casas que están metidas en los ambientes más tóxicos de todos. ¿Ok? Y eso, claro, uno no lo ve. Para uno es normal ver una micro tirando un chorro de humo, el olor a humo, uno lo normaliza, ¿no es cierto?, y no ve detrás el tremendo daño que genera. Para que ustedes se hagan una idea, en Santiago creo que está estimado que, creo que son algo como 2000 personas al año mueren a causa de la contaminación atmosférica. Solo en Santiago. Y vamos a ir viendo por qué. ¿Ya? Esta sería una composición atmosférica típica no intervenida por el ser humano, en términos químicos, obviamente. ¿Qué es lo que hay? Gases, mayormente nitrógeno y oxígeno, ¿no es cierto? Hay agua también, muy poco, pero hay agua. CO2, bueno, lo hemos incrementado, pero el CO2 no es tóxico, ¿ya? Al menos para nosotros. El daño que genera es por el efecto invernadero, que ya lo discutimos, ¿cierto? Hay dióxido de azufre, sí, ese sí es tóxico para nosotros, pero en una atmósfera no intervenida hay muy poco.
por lo tanto el daño que nos genera es imperceptible, tengo entendido. Hay óxidos de nitrógeno, pero también muy poco. ¿Okay? Exactamente el efecto invernadero. Como vimos en las primeras clases, ¿no es cierto? Nosotros nos movemos en términos de la biosfera más o menos entre 10 y 20 kilómetros de altura como máximo. O sea, nosotros estamos en la primera capa de la atmósfera. Casi todo el resto de la otra atmósfera nos influye en nosotros por otras razones, pero el contacto químico y físico directo es con la superficie hasta 10 kilómetros, ¿no es cierto? Y al respecto vamos a ir viendo cuáles son las composiciones de esta atmósfera. ¿Okay? Vamos a saltarme un poquito. Justo se colgó esto, espérense. Se me colgó la diapositiva, espérense. Dame un segundo, voy a tener que cerrar el programa. Dame un segundo que justo se colgó esta cosa. Vamos a intentarlo de nuevo. Te tengo que mostrar una foto que es importante desde mi punto de vista, que es la siguiente. Aquí está. Y aquí. Ay, Dios mío. Ya hice. Ya. No voy a tirar el telón porque no sé qué diablos le pasa. ¿Lo ven ahí? Porque no quiero tocar nada porque esta cosa se está colgando. ¿Ven ahí una foto media difusa? Sí, profe. Miren, el modelo atmosférico que hay hoy en día, desde los estudios ambientales, muestra lo siguiente. Ciertamente que en la atmósfera hay gases, ¿no es cierto? Y antiguamente, afortunadamente, ustedes casi no han vivido esta etapa, ¿no es cierto? Antiguamente los contaminantes que más preocupaban eran los gaseosos. Por ejemplo, hubo una época en donde en Santiago había una atmósfera ácida. ¿Qué significaba eso? Que habían gases que mezclado con agua generaban ácidos. Esa era la famosa lluvia ácida. La quema de combustibles fósiles, además de generar gas invernadero, por ejemplo, genera dióxido de azufre, genera óxidos de nitrógeno. Y eso mezclado con agua generan ácido sulfúrico y ácido nítrico. ¿Okay? El problema está que esos gases, además que cuando se mezclaban con agua llovía una lluvia de pH bastante bajo, pH 3, pH 4, cuando debía ser sobre 5, ¿no es cierto? Generaba un daño en los suelos, generaba daño en las infraestructuras calcáreas, ¿no es cierto? Y además, si ustedes tenían la desgracia de respirarlo, ¿no es cierto? A ustedes se le irritaban las vías respiratorias, andaban llorando. Y yo viví eso. Ya yo no soy de Santiago, pero yo las pocas veces que fui a Santiago cuando era adolescente, eso es lo que uno sentía. Ya, o sea, le lloraban los ojos, le irritaba la garganta y era mucho. La calidad del aire en Santiago sigue siendo mala, pero no tan mala como en los 90. ¿Okay? Ahora, contaminantes gaseosos tóxicos los hay. Y los contaminantes gaseosos tienen el siguiente problema. Que a diferencia de los contaminantes líquidos sólidos, los gases yo los respiro y van directo a mi torrente sanguíneo. Directo. Por lo tanto, el efecto tóxico es más rápido. O sea, en cuento corto, una intoxicación por gases directos los puede matar en segundos. En segundos. Y les voy a mostrar un caso en donde eso fue así. O sea, en una semana murieron 4.000 personas por contaminación por gases. ¿Ok? Voy a llegar a ese caso. Hoy en día nosotros en Chile vemos eso. No lo vemos afortunadamente a nivel de la muerte aún, a la muerte directa, o sea, ver a gente caer muerto de un minuto a otro, ¿no es cierto? Pero sí hemos visto gente caer en el hospital de un minuto a otro, ¿ya? Que es lo que pasa, por ejemplo, en Puchuncaví, que de repente hay niños que se desmayan, ¿no es cierto? Y van a parar al hospital, y es por la contaminación atmosférica de las industrias que están alrededor. Y esa contaminación son gases tóxicos normalmente, óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno, etc. Gases que nosotros evolutivamente no estamos acostumbrados, ¿ok? Y cualquier quema de biomasa libera esos gases. ¿Estamos?
Pero junto con esto, y lo que vamos a ver a continuación, también hay otro tipo de contaminantes que son sólidos, que se llama el material particulado. ¿Ok? El material particulado, ¿no es cierto?, es lo que la gente conoce como el humo, ¿ok? Por ejemplo, el humo del cigarro, que son partículas sólidas muy finas, que por ser tan pequeñas, actúan casi como un gas. O sea, literalmente las vías respiratorias no pueden retenerla y también entran al torrente sanguíneo sin mucha dificultad. Si no le bloquea los alvéolos, esas partículas finas, va a entrar al torrente sanguíneo y va a liberar todas las sustancias que hay, muchas de ellas son cancerígenas, etc. Y todo esto es lo que vamos a ver a continuación. ¿Bien? Si es que me acompaña el PowerPoint que está portándose mal. Entonces, en la química atmosférica tenemos contaminantes que se llaman primarios. ¿Cuáles son los contaminantes primarios? Aquellos que se arrojan como tal, y esos contaminantes gaseosos, ¿no es cierto?, son sumamente tóxicos, como les mencioné, óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno. También hay hidrocarburos que se liberan, que no se combustionan y se liberan en la atmósfera, ¿no es cierto? Entonces hay una sopa orgánica e inorgánica en la atmósfera que es producto de lo que nosotros hemos aportado, que son tóxicos per se, opción número 1, o son tóxicos por las reacciones químicas que generan y que generan contaminantes que se llaman secundarios, que son los que se producen como producto de la reacción de los primarios, que también forman parte de la química atmosférica mayormente nociva para nosotros. ¿Ya? Eso vamos a ir viendo. Entonces tenemos contaminantes químicos gaseosos. Sí, tenemos contaminantes químicos gaseosos. Pero también tenemos contaminantes sólidos que están en la atmósfera, no son gases, pero están suspendidos en los gases. Y eso es lo que se llama material particulado, y tanto los contaminantes gaseosos que matan gente, como los contaminantes particulados que también matan gente, o las intoxica, o le acorta su expectativa de vida, o les deteriora enormemente su salud, están presentes en la atmósfera, sobre todo en la atmósfera de ciudad. Y lo hemos normalizado. ¿Ok? Repito, lo hemos normalizado. Como sociedad hemos tomado decisiones que claramente apuntan que estamos dispuestos a pagar el costo en salud que implican esos contaminantes a cambio de las comodidades que nos arrojan las fuentes que los generan, automóviles mayormente, también industria. ¿Ok? Ustedes saben los hidrocarburos, ¿no es cierto? Son normalmente, la mayoría de ellos son alcanos, tienen alguna impureza de hidrocarburos policíclicos, pero la mayoría de ellos son alcanos de cadena larga. ¿Okay? Esos son los hidrocarburos en general. Y ustedes saben que en una combustión perfecta, ¿no es cierto?, lo que debería generarse producto de la combustión de hidrocarburos es CO2 y agua. Esa sería la combustión perfecta, oxidación máxima, oxígeno al reactivo excedente. Eso sería lo ideal. Y es más o menos lo que casi se llega en un auto nuevo. O sea, un motor que está funcionando perfecto, con un buen catalizador, genera la oxidación completa. Pero en la realidad los automóviles no oxidan todos los hidrocarburos, sino que logran una oxidación incompleta. ¿Ya? ¿Qué significa oxidación incompleta? Fíjense esto, que lo que sale del tubo de escape no es solo CO2 y agua. Salen muchos hidrocarburos no combustionados, como lo que están viendo ahí es un perfil cromatográfico de una salida de un tubo de escape. ¿Ya? ¿Cuál es? A ver, ¿por qué no me funciona esto? Okay. Por ejemplo, desde la salida del tubo de escape sale benceno, salen alcanos, ¿no es cierto? Salen cicloalcanos, etc. También sale monóxido de carbono, ¿no es cierto? Hay una cosa que no aparece ahí porque no es un gas, sino que es un sólido, sale hollín, y el hollín son partículas de carbono cero, ¿no es cierto? Mayormente. Bueno, todo eso sale del tubo de escape y es lo que no se oxida. Entonces, mientras peor es el tubo de escape, o sea, mientras más antiguo y menos eficiente es el motor, más contaminante es. No sé si me siguen esa lógica, más o menos. ¿Sí? Sí, profe. ¿Sí? Vale. Entonces, una atmósfera contaminada más o menos se ve así. Es una típica foto de Santiago de los 90, que de vez en cuando se repite unas cuantas veces al año todavía. Si no digo que la atmósfera de Santiago está súper buena, para nada. ¿Ya? Pero los 90 era la norma.
era una norma. Ahora es cada vez menos frecuente, pero sigue estando, sobre todo en invierno, ¿ya? Es lo que se llama la niebla fotoquímica. ¿Qué es la niebla fotoquímica? Es una masa de gases que son derivados de la combustión incompleta de los hidrocarburos, ¿ok? Junto con algunos óxidos de azufre y de nitrógeno, material particulado, y todo eso en una sopa química gaseosa particulada, que la cual expuesta al sol, fotones, ¿no es cierto?, genera reacciones químicas y genera compuestos tales como, no exclusivamente, pero tales como este que está acá. Este compuesto que está acá se llama, si mi memoria no me falla, peroxiacilnitrato, ¿ya? Es el compuesto que es producto de la fotooxidación de hidrocarburos en la atmósfera, que le da ese tono anaranjado a las atmósferas contaminadas, ¿ya? No sé si hay alguien de Santiago que haya visto ese tono anaranjado alguna vez. ¿Cómo se llama el compuesto? Peroxiacilnitrato, su sigla es PAN, PAN, ¿ya? Le da ese tono anaranjado a la atmósfera. Esa contaminación anaranjada se le llama smog fotoquímico. Smog, ¿qué es smog? Smog viene de la unión de dos palabras. Smoke, ¿no es cierto?, que es humo, y fog, que es neblina. Esas dos palabras se unieron en inglés, ¿no es cierto?, y se transformó la palabra smog, que es esta especie de niebla, humo fotoquímico. ¿Okay? ¿Que de dónde surge? Surge mayormente de la quema de hidrocarburos. Y esa quema de hidrocarburos, ¿quién la genera? Mayormente, no exclusivamente, los automóviles. El ciclo más o menos es así, ¿ya? Y lo voy a tratar de explicar, que esto no es fácil, pero si ustedes me siguen el hilo argumental y lo que voy marcando, yo creo que lo van a seguir, porque esto está lleno de flechas, ¿no es cierto? Y uno de repente se pierde. Bueno, ¿qué es lo que libera un automóvil? Sobre todo los viejos, ¿ya? Y los que no son eléctricos, que son casi todos, ¿no es cierto? No liberan solo CO2 y agua, sino que también liberan hidrocarburos no combustionados, RH, ¿ok? Cuando hay, sobre todo, luz solar y el cielo está despejado, entonces hay mucha radiación y sobre todo en verano, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa? La luz ultravioleta comienza a generar reacciones fotoquímicas, comienza a romper moléculas de oxígeno, se comienza a formar oxígeno radical, y este hidroxilo radical tiene un tiempo de vida media muy corto, pero es tremendamente reactivo y oxidante. ¿Y qué es lo que empieza a hacer? Comienza a generar reacciones de fotooxidación. Rompe los hidrocarburos, se oxidan estos hidrocarburos ante la presencia de oxígeno, y este proceso de oxidación, ¿no es cierto?, va generando en última instancia moléculas orgánicas más grandes, altamente oxidadas, ¿no es cierto?, los famosos peroxiacilnitratos, y eso se mantiene en la atmósfera dando esa tonalidad rojiza, ¿ya? Entonces la atmósfera contaminada se empieza a transformar en una mezcla de hidrocarburos fotooxidados. Ese es uno de los contaminantes, uno, ¿ya? Los otros contaminantes que se generan son, porque aquí hablan de hidrocarburos, pero recordemos que el petróleo son restos de la degradación de seres vivos, y las células, ¿no es cierto?, no tienen solo carbono e hidrógeno, tienen azufre y nitrógeno. ¿Qué pasa con los otros átomos? Son óxidos de azufre que no aparecen ahí, óxidos de nitrógeno, que esos son los precursores de la lluvia ácida. ¿Me siguen? Entonces se genera una especie de smog fotoquímico mezclado con gases precursores de ácidos. Bueno, esa es la sopa que están respirando en Santiago y en las grandes ciudades. O sea, una sopa que no es para nada muy agradable, ¿ya?
preguntas, dudas. Entonces, el tráfico vehicular es una cosa terriblemente tóxica. Profe, una consulta. ¿Sí? La quema de leña, eso más que contamina con material particulado, por lo cual el sur igual tiene alta contaminación, igual a través de estos procesos, ¿no? Exacto, es muy parecido. Es muy parecido porque la leña también son hidrocarburos, o hidratos de carbono en general, no es más que hidrocarburos, hidratos de carbono, tienen carbono e hidrógeno. Y cuando tú las quemas, generas contaminantes muy parecidos, quizás en distintas proporciones, eso sí. ¿Ya? Porque ¿qué es lo que pasa? Que físico-químicamente, quizás la única ventaja que tiene el petróleo y el gas natural respecto de la madera es que el petróleo y el gas natural, por el estado que están, normalmente son cadenas de hidrocarburos más cortos. Eso los vuelve más líquidos o gaseosos. ¿Okay? ¿Y qué gracia tiene que ser en hidrocarburos más cortos? Que es mucho más factible oxidarlos a CO2 y agua que la madera. Entonces, cuento corto, la madera, cuando tú quemas un mol de carbono tipo madera, tú generas mucho más contaminación atmosférica que cuando quemas un mol de carbono tipo petróleo o gas natural. ¿Por qué? Porque el petróleo y el gas natural te libera casi todo a CO2. Una fracción mucho menor te la deja como hidrocarburo solo, que se oxida, o material particulado. Porque recordemos que el material particulado es el hidrocarburo que no llegó a carbono 4, CO2, llegó a carbono 0 o carbono -1. Entonces se transforma en hollín, por ejemplo, que es lo que sale del automóvil viejo. Ese hollín negro es carbono 0 mayormente. O sea, es el hidrocarburo que no se alcanzó a oxidar. La madera te genera más hollín, más material particulado. Entonces, ¿por qué? Porque la combustión de la madera es menos completa que la combustión del petróleo o el gas natural. No sé si respondo a tu pregunta. Es que lo decía porque hubo un informe que salían que las ciudades más contaminadas de Chile es la región de Aysén, más que de Santiago, y era por el hecho de que allá se ocupa mucha leña para calefaccionar. Sí, y lamentablemente la leña tiene un pro y un contra. El pro es que es la fuente de energía más barata que hay para la calefacción, por lejos. ¿Ya? La contra es que es la fuente de energía más contaminante para la atmósfera, por lejos. Lamentablemente. ¿Ya? Ahora, han habido varios proyectos nacionales e internacionales para tratar de generar una madera menos contaminante. ¿Ya? Tratándola. ¿Sí? No te escucho, ¿eh? Se cortó lo que decías. ¿Pellets? Los pellets, exactamente. O sea, hacer pellets de madera, entonces reducir el tamaño para aumentar el área de contacto, de manera que la oxidación sea más completa, pasar de la salamandra antigua a la cámara de combustión moderna, que es mucho más eficiente, ¿ok? También ha favorecido a disminuir esto, pero no a eliminarlo, es a disminuirlo, nada más. ¿Okay? Hay leyes que dicen que no se puede vender madera húmeda, porque claro, si la madera tiene además agua, la contaminación es mayor porque la combustión es menos completa aún. La energía se utiliza para evaporar el agua más que para oxidar el carbono. Entonces, bueno, hay muchos intentos por tratar de minimizar esto. Pero no sé si ustedes sabían, en el sur hay intentos por que la gente actualice su tecnología de quema de leña. Pero no prohíben la quema de leña. En Santiago está prohibido. Toda la quema de leña. Toda. Sí, yo que viví en el sur, ya se hizo un plan de que como que ofrecían que dieras tu estufa antigua por una estufa más moderna, pero que era a pellet. Entonces mucha gente no le convenía hacer el cambio por el hecho de que la bolsa de pellet es mucho más cara que comprar camiones de leña. Exacto. Y ahí viene el tema social. Se fijan que lo que hizo su compañera refleja lo que yo he tratado de insistir de forma casi majadera, ¿no es cierto? Y es que, claro, en el papel es re fácil decir cambiémonos a esta fuente de energía, una
pellet o de estufa eléctrica, ¿no es cierto? Por el bien del medio ambiente, por el bien de la salud. Pero en la hora de la realidad, dada la precariedad económica que tenemos, porque somos un país de desarrollo, no somos un país rico, ¿no es cierto? O sea, hay mucha pobreza en nuestro país aún. Bueno, la gente no puede necesariamente. Muchas de ellas no pueden, están dispuestas a aguantarse más contaminación por una fuente de energía más barata. Entonces no es llegar y apretar un botón o sacar una ley, ¿no es cierto? Y todo va a cambiar. Pueden dejar un desastre social gigante. Entonces no es fácil. Yo me saco el sombrero a la gente que tiene cargos de poder así de ese nivel. Es que lo que uno haga genera problemas. Si uno da chip libre para que quemen lo que quieran, van a contaminar enormemente y los niños van a sufrir. Si uno se pone estricto y dice, no, prohibida la quema de leña en el sur, van a tener un desastre social porque la gente no va a tener cómo calefaccionar sus casas porque no le alcanza la plata para otra cosa. Entonces, ¿qué decisión toman? Hagan lo que hagan, los van a destruir socialmente ustedes si tienen esos cargos. ¿Ok? Por eso cuando uno critica a un político, y a pesar que la clase política nunca ha sido de mi agrado, también hay que ponerse sus zapatos, ¿eh? Para no hacer críticas desmesuradas. De hecho, miren, les cuento otro caso que es parecido al que hizo su compañera, pero esto fue en Santiago. El año, creo que fue el 2013, 2014, no recuerdo muy bien. El Marcelo Mena, el que yo le invité ahora a la charla este viernes, ¿no es cierto? Marcelo Mena cuando no era ministro, era subsecretario de Medio Ambiente, porque era antes de ser ministro fue subsecretario. Él intentó promover, o ya era ministro, creo, no recuerdo muy bien, pero él intentó promover la actualización del parque automotriz en Santiago. ¿A qué me refiero a promoverlo? Quería promover una ley que permitiera que circularan, sobre todo en el centro de Santiago, solo automóviles que cumplían con la eficiencia que se llama Euro 5. ¿Qué es Euro 5? O sea, las normas de eficiencia de combustión tienen números, Euro 1, Euro 2, Euro 3. Mientras más alto es el número, más exigente es en la eficiencia del motor. Mientras más eficiente el motor, más oxida el carbono, menos contaminante arroja a la atmósfera. ¿Okay? Esa es la lógica. En esa época estaba, la norma decía que se permitían autos que circulen, que fuesen Euro 4 para arriba, y Marcelo Mena quería promover los Euro 5, porque en Europa ya estaba la norma Euro 5 exigida en las grandes ciudades, lo cual era bueno para el medio ambiente. ¿Okay? Pero ¿qué es lo que pasó? Esa norma ambiental implicaba que prácticamente no iban a poder circular autos de más de 5 años de antigüedad. O sea, viene a poder circular solamente autos nuevos, entendiendo nuevos entre 0 y 5 años de antigüedad. ¿Ok? Esa era como la consecuencia. ¿Quién se opuso? La gente. La gente de esa zona. ¿Se fijan? Entonces no es tan fácil. No es tan fácil como apretar botones y tener una visión reduccionista de lo complejo que son los problemas ambientales. Porque tienen connotaciones sociales. Si uno se fijara solo en la química, en la física, solo en las ciencias naturales, claro, uno diría, bueno, se prohíbe la quema de leña, se prohíben los autos viejos, se prohíbe todo. Pero si uno no considera los efectos sociales, pues el remedio puede ser peor que la enfermedad. ¿Ya? Eso es lo que creo yo, ¿eh? No sé qué piensan ustedes. Dudas, consultas, comentarios. Bueno, yo tengo que ver otra cosa, pero denle no. Profe, eso de los autos yo lo había visto igual como sellos, como auto con sello verde, sí podía circular en Santiago, pero ya si no lo tenían, ya como que podía estar de paso nomás. Claro, mire, lo que pasa es que bueno, han existido varios sellos que todas han apuntado a qué nuevas tecnologías han surgido para hacer la combustión más completa. Antiguamente existían los autos con convertidor catalítico y sin convertidor catalítico. Los que tenían convertidor catalítico, ¿qué tenían? Tenían una especie de ceolitas con platino y paladio, muy poquita cantidad, que servían como catalizador
para favorecer la oxidación del hidrocarburo y saliera menos contaminante. Y en un momento se hizo la diferencia entre los autos que tenían convertidor y los que no tenían. Y para favorecer o incentivar a que la gente comprara autos con convertidor catalítico, que eran más caros, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que se empezó a poner? Sellos, y esos autos que tenían sello podían transitar en lugares que los otros no podían. Siempre ha existido esa tensión. ¿Sí? Después salieron algunos autos que se funcionaban a gas, no a petróleo, y claro, la combustión del gas es mucho más eficiente que la del petróleo, genera menos contaminante, y también se les dieron ciertas regalías. Por ejemplo, en España, me consta por un video que vi, no sé si ustedes siguen, hay un canal de YouTube que a mí me gusta mucho seguirlo, que se llama algo así como Tecnonauta, no sé si lo conocen ustedes. Tiene no sé cuántos millones de suscriptores, y ellos analizan siempre tecnología, de todo tipo, ¿sí? Celulares, tele, autos eléctricos, todo eso. ¿Okay? Y en ese canal me acuerdo que, como esos tienen como 6 millones de suscriptores, los conductores de ese programa, que son una pareja, ¿no es cierto? Se compraron un Tesla, que es mi sueño. ¿Ya? Se compraron un Tesla. Entonces yo por eso vi el video. Y bueno, fíjense que en España los Tesla tienen estacionamientos que solo pueden tener los autos eléctricos, peajes que no pagan por circular en Barcelona. O sea, tienen un montón de regalías para fomentar que la gente se cambie a auto eléctrico. No sé si le gustaría algo así a usted. ¿Profe? ¿Sí? Disculpe una consulta. ¿Usted conoce los MGUH de la Fórmula 1? No, para nada, para nada. No sigo la Fórmula 1 para nada. ¿Qué son Lo que pasa eléctricos? es que lo que pasa es que es un motor que utiliza el calor producido por los combustibles por el uso de los combustibles en los autos de la Fórmula 1 para producir energía eléctrica. Y yo me pregunto, ¿por qué no se lleva eso a la industria química? Mira, yo quizás tiene que haber una razón entre de costo-beneficio, me imagino yo, pues, ¿ya? O sea, yo considero que es bueno que toda esta energía que se disipa y se pierde se capture de alguna forma, por lo tanto, obviamente que eso aumenta la eficiencia energética, pero también hay que tener una visión realista de esto, o sea, ningún sistema puede violar la ley de conservación de la energía, ¿ya? O sea, yo creo que lo que hace ese motor, como tú me lo describes, es que el porcentaje de energía que se pierde por disipación por calor lo está capturando y por lo tanto lo vuelve más eficiente, pero claro, no puedes tener un motor perpetuo, o sea, necesitas igual una fuente de energía, igual vas a necesitar ponerle benzina, pero cualquier fuente que haga más óptimo el proceso, o sea, generar más energía con la menor cantidad de emisión de material particulado y gases, siempre ha sido bienvenida, y de hecho la razón por la cual existen ¿cómo se llama esto? Uno tiene que hacer una vez al año la revisión técnica de los autos, también en parte apunta a eso. O sea, cuando uno va a hacer una revisión técnica del auto, y hay que hacerlo obligatoriamente una vez al año, salvo que ustedes tengan un auto nuevo, en donde ahí pueden estar, creo, 2 o 3 años sin revisión técnica. Bueno, cuando uno va, le hacen un análisis de gases, para ver cómo está la eficiencia de la combustión, y si de su tubo de escape salen demasiados gases tóxicos, la rechaza. La rechaza. Ahora insisto, esa tecnología, la que describes tú o cualquier otra, vale plata. Vale plata, bastante. O sea, ojalá se pueda hacer. Ojalá se pueda hacer. Yo sé que hay algunos autos que lo que hacen también es que aprovechan el giro de la rueda para producir energía eléctrica vía bobina inducción, así como antiguamente se hacía con las bicicletas que tenían un dínamo, creo que se llama, que el roce de la rueda con el dínamo generaba electricidad y uno podía prender unos focos. Yo sé que existe también eso para los automóviles. Más dudas, consultas. Ahora, ojo que estamos hablando de los gases, ¿no es cierto? Y en parte le he mencionado el material particulado. Bueno, el material particulado es de particular interés, ¿no es cierto? Por una razón bien simple, y es que el material particulado, junto con los gases, ¿no es cierto?, también generan mucho daño. Y las normas internacionales se preocupan particularmente del material particulado fino. ¿Y cuál es el material particulado fino? Es aquel material particulado cuyo diámetro, asumiendo que son esferas, ¿no es cierto?, es menor a 10 micrómetros. Ese material particulado es bien interesante
a pesar que es muy tóxico, porque ese tamaño de partícula es tan fino que la gravedad no lo logra sedimentar. Entonces es un material particulado que se mantiene suspendido, no cae. Por ejemplo, el polvo de hogar, que el que ustedes probablemente conocen, ¿cierto? Que sería el que está a la derecha, normalmente para que un material particulado decante, sedimente, ¿no es cierto? Y forme esta capa de polvo que uno anda siempre limpiando en las casas, ese material particulado normalmente es mayor a 50 micros. ¿Ok? Que sería lo que está aquí a la derecha. Ese material particulado en general no es tan tóxico. Tiende a ser muy poco tóxico. ¿Por qué? Porque, salvo que respire por la boca, ¿no es cierto? Pero nuestras vías respiratorias tienden a retener ese material particulado. Sin embargo, el que está a la izquierda, el material particulado fino, es el que no retenemos. Ni las mucosas, ni los vellos nasales, ni las mucosas, ni los alveolos lo detienen y tiende a quedarse acumulado en los capilares más finos de los alveolos o a entrar al torrente sanguíneo. Y ese es muy complicado, muy complicado. Y por lo tanto hay normas internacionales para esto. ¿Por qué hay normas internacionales para esto? ¿Y cuándo surgieron esas normas? Bueno, esas normas surgieron de uno de los episodios más tristes de contaminación atmosférica que se tiene registro. Creo que más adelante tengo una captura de pantalla, que fue el episodio de muertes de miles de personas en Londres. ¿Ya? Como el Reino Unido fue de los primeros que desarrolló la industria y los automóviles a combustión interna, ¿cierto? Ahí empezó en primer lugar la contaminación atmosférica. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que pasa? Empezó la contaminación atmosférica cuando no había normas, porque nadie sabía el daño que generaban realmente. Sabía que era feo, sabía que era molesto, pero que era tremendamente nocivo, no sabían tanto. Bueno, pasó una vez que había tanta contaminación atmosférica de tipo material particulado, que se describe en los periodos de la época que era de día, pero parecía que era de noche. Porque la luz del sol no llegaba ya a la superficie de tan contaminado. ¿Ya? Y fue esa semana donde murieron miles de personas. Empezaron a caer como moscas. Ya creo que tengo esto acá. Déjame ver. Aquí está, ese. Invierno de 1952. Anteriormente había pasado en 1943. El miércoles negro. ¿Ok? Número de muertes. En algunos episodios 1000, en otros 800, en otros 200. Se estima que más o menos mataron entre 3.500 a 4.000 personas en toda la serie de episodios que se dieron en un lapso de tiempo. ¿Ya? Entonces la contaminación atmosférica es re complicada. Y nosotros normalizamos vivir en ella. Todas nuestras ciudades están en torno a carreteras. No sé si ahora lo ven desde otro punto de vista. O sea, como recomendación, les doy, si algún día ustedes se emancipan de sus padres y pueden elegir dónde vivir, porque no todos pueden elegir dónde vivir, ¿no es cierto? Piensen muy bien si se van a poner un departamento al lado de una avenida. Piénsenlo muy bien, ¿no? No es toxicológicamente una decisión inteligente. ¿Estamos? ¿Dudas, consultas, comentarios? Estamos ya en la hora. En Curao estamos en la gloria, ¿ya? No circula casi ningún auto. En Casa Central. Ya, después les voy a mostrar algunos datos de monitoreos ambientales para que vean la diferencia de la calidad del aire en zonas rurales versus zonas de grandes ciudades. ¿Ya? Vamos a ver eso en la próxima sesión. Eso, que estén bien. ¿Dudas, consultas? Ok, quedamos hasta ahí entonces. Saludos y cuídense. Que estén bien. Chao, chao. No, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao.